La niña estaba sentada sola junto a una tumba marcada únicamente con granito rosa y girasoles marchitos, con los hombros sacudidos por unos sollozos que provenían de algún lugar demasiado profundo para una niña. Bo Dalton se detuvo en seco cuando reconoció la lápida. El nombre de su hija grabado en piedra, algo que nunca debería haber sido necesario. Pero no fue el dolor por Stella lo que le heló la sangre. Fueron los moretones en los brazos de la niña, el terror en sus ojos cuando lo miró, la forma en que susurró el nombre de su hija como una plegaria, como si Stella hubiera sido su única luz en una oscuridad insoportable. Y cuando ella finalmente habló, cuando le contó por qué había venido allí, de qué huía, Bo se dio cuenta de que su hija le había dejado una última misión desde el más allá. El sol de California golpeaba sin piedad el cementerio Green Lawn Memorial aquella tarde de martes, convirtiendo los caminos de asfalto negro en cintas de calor que brillaban en la distancia. Las botas de Bo Dalton crujían contra la grava mientras se abría paso entre las familiares filas de lápidas, con un ramo de girasoles en su mano curtida. Las flores habían sido las favoritas de Stella, brillantes y desafiantes contra la oscuridad que se la había llevado hacía 6 meses. A sus 43 años, B llevaba el peso de la pérdida en cada arruga de su rostro, en cada hebra gris entretejida en su barba oscura. El parche de los ángeles del infierno en su chaleco de cuero reflejaba la luz del sol mientras caminaba. La calavera sonriendo con una ironía que él sentía demasiado intensamente en esos días. La gente cruzaba la calle cuando lo veía venir, agarraba con más fuerza sus bolsos y apuraba a sus hijos. Se había acostumbrado a ello con los años, a las suposiciones que la gente hacía sobre los hombres que vestían sus colores. Pero ninguno de esos desconocidos sabía lo que él sabía, que lo más peligroso del mundo no era un hombre en una motocicleta, sino el sufrimiento silencioso de un niño tras puertas cerradas. La tumba de Stella se encontraba bajo un viejo roble en la ladera este del cementerio, un lugar que él había elegido porque a ella siempre le había gustado trepar a los árboles. La lápida de granito rosa era sencilla, con su nombre grabado, sus fechas, 9 años, que no eran suficientes, y las palabras para siempre, el pequeño sol de papá. Había discutido con la empresa de monumentos por lo informal que era, pero su exmujer Melissa había insistido, y por una vez el dolor le había hecho aceptar. Cuando Bo dobló la curva del camino, se detuvo de repente. Ya había alguien en la tumba de Stella. Una niña pequeña, de no más de 8 o 9 años, estaba sentada con las piernas cruzadas en la hierba junto a la lápida. Su cabello rubio miel le caía en ondas enredadas más allá de los hombros, y su pequeño cuerpo estaba curvado hacia adentro, con los brazos fuertemente envueltos alrededor de las rodillas. Lloraba suave y constantemente, el tipo de llanto que provenía de un profundo pozo de tristeza demasiado familiar para ella. El primer instinto de Bo fue darse la vuelta para darle privacidad a la niña. Quizás estaba visitando una tumba cercana y simplemente se había acercado. Pero algo en la forma en que estaba sentada, con una manita apoyada en la lápida de Stella, como si ese fuera su lugar, le hizo detenerse. Se acercó lentamente, haciendo ruido a propósito para no asustarla. «Hola», dijo en voz baja, deteniéndose a varios metros de distancia. La niña levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos por el miedo. Eran de color avellana, enrojecidos por el llanto, y en ellos B vio algo que le oprimía el pecho, la mirada de una niña que había aprendido a temer a los adultos. «No voy a hacerte daño», dijo Bo, levantando la mano libre en un gesto de paz. «Esta es la tumba de mi hija, Stella. ¿La conocías?» La expresión de la niña cambió. El miedo dio paso a otra cosa, tal vez reconocimiento o recuerdo. Asintió lentamente, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Ivy», susurró con una voz apenas audible. El corazón de Bose dio un vuelco. Conocía ese nombre. Stella había hablado de una Ivy, una niña de su clase en la escuela primaria Fairview. «Eras amiga de Stella», dijo. Y no era realmente una pregunta. Ivy volvió a asentir, con nuevas lágrimas resbalando por sus mejillas.
Era mi mejor amiga, mi única amiga. Algo en la forma en que lo dijo, el peso detrás de esas simples palabras, hizo que a B se le helara la sangre a pesar del calor. Dejó los girasoles en la hierba y se sentó a una distancia respetuosa de la niña, con las rodillas protestando por el movimiento. De cerca, pudo ver cosas que antes se le habían escapado, los moretones descoloridos en sus brazos, parcialmente ocultos por sus mangas largas, a pesar de los 30 y que hacía. La forma en que se mantenía pequeña y contenida, ocupando el menor espacio posible. A veces vengo aquí a hablar con ella, dijo Ivy, con la voz un poco más fuerte. ¿Te parece bien? Sé que no soy de la familia ni nada. Por supuesto que está bien, dijo B, luchando por mantener la voz firme. Stella habría querido que vinieras. Hablaba de ti en casa. Decía que eras inteligente y amable. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Ivy. Apareció y desapareció como un relámpago de verano. Ella era la amable. Siempre sabía cuándo estaba triste. Compartía su almuerzo conmigo, me prestaba sus lápices de colores o simplemente se sentaba conmigo en el recreo cuando nadie más lo hacía. ¿Por qué los demás niños no se sentaban contigo?, preguntó Bo, aunque empezaba a sospechar que sabía la respuesta. Lo había visto antes, la forma en que los niños heridos se reconocían entre sí, formaban sus propias parejas protectoras contra un mundo que les había fallado. Ivy encogió los hombros. Decían que era rara, que a veces olía mal o que mi ropa estaba sucia. Stella nunca decía esas cosas. Nunca me hacía preguntas que no quisiera responder. Bo sintió algo frío y afilado en el estómago. Llevaba suficiente tiempo siendo padre y había trabajado con suficientes niños en situación de riesgo a través del programa comunitario del club como para reconocer las señales. La ropa inadecuada para el clima, la timidez por la limpieza, la expresión cuidadosamente neutra que provenía de aprender a ocultar todo lo que sentías. ¿Dónde están tus padres, Ivy? ¿Saben que estás aquí? El rostro de la niña se quedó cuidadosamente inexpresivo, una máscara se posó sobre sus rasgos con facilidad practicada. Mi madre se ha ido, solo estamos mi padre y yo. ¿Y dónde está tu padre ahora? En el trabajo. La mayoría de los días trabaja en el turno de noche en el almacén. Se supone que debo estar en la biblioteca haciendo los deberes. Lo dijo con la precisa cautela de una mentira bien ensayada. Bo también reconoció ese tono. Lo había oído en boca de Stella en los últimos meses antes del accidente de coche, cuando ella intentaba protegerlo de lo mucho que le asustaba la forma en que su madre bebía durante las visitas de custodia. Los niños eran expertos en proteger a los adultos que deberían haberlos protegido a ellos. Stella solía contármelo todo, dijo Bo con cautela, observando el rostro de Ivy. Llegaba a casa del colegio y me hablaba de su día, de sus amigos, de las cosas que le preocupaban. ¿Alguna vez te habló de algo que te preocupara? La máscara de Ivy se resquebrajó por un momento y B vio a la niña aterrorizada que había debajo. Ella dijo, si alguna vez tuviera mucho miedo, debería decírselo a alguien, a un profesor o al orientador escolar. O, añadió, bajando la mirada hacia sus manos. ¿O qué, cariño? ¿O tú? Ivy susurró. Dijo que su padre estaba en un club de motociclistas y que todo el mundo pensaba que los tipos así daban miedo, pero que tú eras la persona más segura que conocía. Dijo que tú sabrías qué hacer. A Beth se le hizo un nudo en la garganta. Stella había dicho que su hija de 9 años había entendido algo que la mayoría de los adultos nunca comprendían, que las insignias, el cuero y el rugido de los motores no definían el carácter de un hombre. Esa protección llegaba de formas inesperadas. Stella tenía razón, dijo en voz baja. Yo sabría qué hacer, así que te pregunto ahora, Ivy. ¿Estás en problemas? ¿Tienes miedo? Durante un largo momento, la niña no dijo nada. Una cálida brisa sopló por el cementerio, haciendo crujir las hojas de los robles. En algún lugar lejano, un cuervo graznó, con un sonido áspero e insistente. Bo esperó, recordando lo que un psicólogo infantil le había dicho una vez durante la evaluación de la custodia de Stella. No se puede obligar a un niño traumatizado a confiar en ti. Solo se puede crear un espacio seguro y esperar a que ellos decidan entrar en él.
Finalmente, Ivy habló, con una voz tan baja que él tuvo que inclinarse hacia adelante para oírla. A veces mi padre se enfada, muy enfadado, cuando ha bebido demasiado, cuando las cosas en el trabajo han salido mal o cuando yo hago algo mal. Y entonces se subió la manga izquierda, dejando al descubierto una serie de moratones en distintas fases de curación, morados, amarillos y verdes. Algunos eran pequeños, con forma de dedo. Otros eran más grandes y más oscuros. Bo sintió cómo la rabia brotaba caliente y repentina en su pecho, pero la reprimió y se obligó a mantener una expresión tranquila. Ese momento no tenía que ver con su ira. Se trataba de que esta niña finalmente había encontrado el valor para hablar. Por eso llevas mangas largas, dijo él con suavidad. Ivy asintió con la cabeza y se bajó la manga. Stella se dio cuenta. No me preguntó directamente, pero empezó a traer ropa extra al colegio. Decía que su madre le había comprado demasiadas cosas y me preguntaba si quería alguna. Una vez me dio una chaqueta y algunas camisetas, y siempre compartía su almuerzo, porque a Ivy se le quebró la voz, porque mi padre a veces se olvida de comprar comida. O dice, no merezco comer si me he portado mal. Cada palabra era como una puñalada que se clavaba más profundamente. Bo había visto abusos antes y los había detenido cuando había podido. Pero oírlo en la voz de esta niña, sabiendo que su Estela había intentado ayudar y que la habían llevado antes de que pudiera terminar lo que había empezado, era casi insoportable. Dijiste que Estela te dijo que se lo contaras a alguien si tenías miedo, dijo Bo con cautela. ¿Se lo has contado a alguien? Ivy negó con la cabeza. Tengo miedo. La última vez, un profesor sospechó y llamó a alguien, y mi padre se enteró. Dijo que si volvía a contarle a alguien nuestros asuntos, se aseguraría de que me arrepintiera. Dijo que nadie me creería de todos modos, que solo era una niña que se inventaba historias. Nuevas lágrimas resbalaron por su rostro. Pero Stella me creyó, y luego murió, y me quedé sin nadie. Ahora me tienes a mí, dijo Bo, con palabras que brotaban de lo más profundo de su ser. Y yo te creo, Ivy, cada palabra. Los ojos color avellana de la niña escudriñaron el rostro de Bo, buscando la mentira, el engaño, la traición adulta que había aprendido a esperar. Lo que vio allí debió de satisfacerla, porque algo en su postura cambió ligeramente hacia la confianza. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Bo sacó el teléfono del bolsillo y luego dudó. Su instinto le decía que llamara a la policía para informar de lo que había oído, pero había visto demasiados casos que se quedaban en nada. Demasiados niños que volvían a hogares peligrosos porque el sistema era lento y era difícil reunir pruebas. Y el miedo de Ivy era real. Si su padre se enteraba de que había hablado, quién sabe lo que podría hacer antes de que nadie pudiera intervenir. Primero, dijo Bo, te llevaré a un lugar seguro. Luego voy a hacer algunas llamadas. Conozco a gente, buena gente, que puede ayudar, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? Ivy miró la lápida de Stella y pasó los dedos por las letras grabadas. Stella confiaba en ti, dijo finalmente. Así que yo también lo haré. Bess se puso de pie y le ofreció la mano a la niña para ayudarla a levantarse. Ella la tomó, con sus pequeños dedos fríos a pesar del calor. Mientras caminaban hacia el aparcamiento, la mente de Bo ya iba a toda velocidad, haciendo planes. Primero llamaría a Carson, su hermano en el club, que había sido trabajador social antes de unirse a ellos. Luego a Finn, que tenía contactos con abogados de familia, y a Rowan, que había pasado por el sistema de acogida y sabía cómo funcionaba desde dentro. Los Hells Angels tenían una reputación. La mayor parte era merecida, otra parte no. Pero una cosa sabía Bee con certeza. Cuando uno de los suyos necesitaba ayuda, se unían. Y si Stella se había preocupado por esta chica, si su hija había visto algo que valía la pena proteger en Ivy, entonces ahora era una de los suyos. La gente veía el cuero y las insignias y sacaba sus conclusiones. Que lo hicieran. B estaba a punto de mostrarles cómo era una verdadera familia. ¿Qué significaba la verdadera hermandad? Iban a salvar a Ivy y lo iban a hacer bien. Los girasoles yacían olvidados junto a la tumba de Stella, brillantes contra la hierba oscura. Pero B sabía que su hija lo entendería.
Esto era lo que ella hubiera querido. Así era como él podía honrar su memoria, terminando lo que ella había empezado, siendo el tipo de hombre que ella creía que era, demostrando que lo más peligroso del mundo no era un hombre con chaleco de cuero, sino no actuar cuando un niño necesitaba ayuda. La sede del club estaba en las afueras de Bakersfield, un edificio de una sola planta con un aparcamiento de grava lleno de motocicletas que brillaban bajo el sol de la tarde. Bo sacó su camioneta. La había cogido en lugar de su moto, sabiendo que una niña asustada no querría ir detrás de un desconocido hasta un lugar cerca de la entrada. Ivy se sentó pegada a la puerta del copiloto, con los ojos muy abiertos mientras observaba la escena. ¿Aquí es donde se reúne tu club?, preguntó en voz baja. Sí, sé que probablemente parezca aterrador, pero te prometo que la gente que hay dentro es buena. Son mi familia. Bo apagó el motor y se volvió hacia ella. ¿Recuerdas lo que hablamos de camino aquí? Sobre cómo a veces las personas parecen diferentes por fuera de lo que son por dentro. Ivy asintió lentamente. Había estado casi en silencio durante los 15 minutos de trayecto, respondiendo a sus amables preguntas con una o dos palabras, pero no le había pedido que la llevara a casa. No había intentado huir. Eso ya era algo. Los hombres que están ahí dentro parecen duros. Algunos están cubiertos de tatuajes. A veces son ruidosos y tienen mala fama en la ciudad, pero todos y cada uno de ellos se pondrían delante de un autobús para proteger a un niño. Aquí estás a salvo, Ivy, más a salvo de lo que has estado en mucho tiempo. Los ojos de la chica se llenaron de lágrimas de nuevo, y B se dio cuenta con dolor de que probablemente no estaba acostumbrada a oír la palabra a salvo. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo con miedo, andando con pies de plomo, sin saber cuándo llegaría el siguiente golpe? Salieron de la camioneta y se dirigieron hacia la entrada. La puerta se abrió antes de que llegaran y Carson salió, con su 1,93 m de altura llenando el umbral. Tenía los brazos cubiertos de tatuajes y llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta. Para cualquiera que no lo conociera, parecía exactamente el tipo de persona por la que cruzarías la calle para evitarlo. Avi se acurrucó contra el costado de Bo. No pasa nada, murmuró Bo. Carson, esta es Ivy. Ivy, este es mi hermano. Carson, nos va a ayudar. La expresión de Carson se suavizó inmediatamente. Había recibido el mensaje de texto de Bo desde el cementerio, el mensaje codificado que usaban cuando ocurría algo grave. Necesito a la familia. Urgente. Se agachó hasta la altura de Ivy para parecer menos intimidante. Hola, Ivy, dijo con voz suave. Bo me ha dicho que eras amiga de Stella. Era una chica estupenda. Era mi mejor amiga, susurró Ivy. Entonces eres de la familia para nosotros. Entra. Hay algunas personas que quieren conocerte. El interior de la sede del club estaba más limpio de lo que la mayoría de la gente esperaría. La sala principal tenía una larga barra, varias mesas de billar y grupos de sofás de cuero desgastados. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, recuerdos de motocicletas y los colores del club. Una docena de hombres estaban dispersos por el espacio y todos levantaron la vista cuando Bee y Ivy entraron. Finn se acercó primero. A sus 38 años, era uno de los miembros más jóvenes, con el pelo rubio muy corto y unos agudos ojos azules que no se les escapaba nada. Antes de unirse al club, había sido asistente legal en un bufete de abogados especializado en derecho de familia. ¿Es ella?, le preguntó a Bly. Sí, tenemos que hablar todos juntos. Finn asintió y alzó la voz. Reunión de la iglesia ahora mismo. Los aspirantes, despejen la sala. Los miembros más jóvenes, aquellos que aún no se habían ganado sus insignias completas, salieron sin preguntar. Cuando solo quedaron los miembros de pleno derecho, Finn señaló una sala trasera. Hablaremos allí. Ivy, ¿te importaría esperar aquí fuera unos minutos? Uno de nuestros amigos se quedará contigo. Una mujer salió de detrás de la barra, secándose las manos con una toalla. Se llamaba Eliza y había sido la novia de Carson durante 5 años. Tenía unos cálidos ojos marrones y una sonrisa fácil que inmediatamente hizo que Ivy se sintiera cómoda, algo que los hombres no lograron. Hola, cariño, dijo Eliza.
Estaba a punto de hacer unas galletas. ¿Quieres ayudarme? Estos chicos pueden ser aburridos cuando tienen sus reuniones. Ivy miró a Bo, quien asintió con ánimo. Adelante, estaré ahí si me necesitas. La chica se dejó llevar a la cocina y Bee esperó hasta que se instalaron antes de seguir a los demás hombres a la sala de reuniones. Era un espacio más pequeño, dominado por una gran mesa de madera marcada por años de uso. Las fotos de los hermanos caídos cubrían una pared, con sus rostros congelados en el tiempo, recordatorios del precio de la hermandad. 8 hombres tomaron asiento alrededor de la mesa. Además de Bo, Carson y Finn, estaba Rowan, el sargento de armas y ejecutor del club, con su cabeza rapada y sus intensos ojos grises. Mitchell, el miembro más antiguo, con 62 años, que llevaba en el club desde antes de que Bo naciera. Y otros 3, Axel, Jude y Parker, hombres a los que conocía desde hacía años, hombres en los que confiaría su vida. Háblanos, dijo Rowan, inclinándose hacia adelante. Tu mensaje decía que era urgente. Bo respiró hondo y les contó todo. Cómo había encontrado a Ivy en la tumba de Stella, los moretones, el miedo en su voz, el hambre y el abandono, las amenazas de su padre. Cuando terminó, la sala quedó en silencio, un silencio peligroso, como el que precede a una tormenta. Tenemos que alejarla de él, dijo Carson finalmente. Esta noche no puede volver a esa casa. No es tan sencillo, intervino Finn, con su mente de abogado ya analizando las complicaciones. Si nos quedamos con ella, nos enfrentaremos a cargos por secuestro. Tenemos que hacerlo por los canales adecuados. Los canales adecuados llevan tiempo, gruñó Rowan. Tiempo que esa niña no tiene. Ya has oído lo que ha dicho B. El padre la amenazó la última vez que alguien sospechó. Si sospecha que ha hablado, lo sé, dijo Finn. Pero si la fastidiamos, si entramos a lo bruto y infringimos la ley, será más difícil ayudarla. Necesitamos documentación, pruebas, un rastro documental que se sostenga ante un tribunal. Bose apretó los puños sobre la mesa. Entonces, ¿qué sugieres? ¿La llevamos a casa y esperamos que no pase nada mientras el sistema tramita lentamente el papeleo? No, dijo Finn con firmeza. Hacemos un informe oficial. Documentamos todo, los moretones, sus declaraciones, los signos visibles de negligencia. Obtenemos fotos, declaraciones escritas y luego contactamos simultáneamente con los servicios de protección infantil y la policía. Hacemos que les resulte imposible ignorarlo. Carson asintió lentamente. Todavía tengo contactos en los servicios de protección de menores de mi época como trabajadora social. Puedo pedir algunos favores, conseguir que alguien se tome esto en serio en lugar de dejarlo en una cola. Y yo puedo documentar las lesiones, dijo Elisa desde la cocina, que al parecer había estado escuchando. Soy enfermera titulada. Mi evaluación tendrá peso ante las autoridades. ¿Y el padre? Preguntó Rowan con voz dura. Un hombre así no va a aceptar de buen grado perder su saco de boxeo. Vendrá a buscarla. Que venga, dijo Bo con frialdad. Si se acerca a ella, si se acerca a este club, descubrirá exactamente con qué tipo de hombre se está tratando. Bo, dijo Finn en tono de advertencia, nada de justicia por mano propia. Sé cómo te sientes, pero no podemos darles ninguna razón para que nos lo echen en cara. La reputación del club ya es bastante precaria sin añadir cargos por agresión. No estoy hablando de agresión, dijo Bo. Estoy hablando de protección. Hay una diferencia. Mitchell, que había permanecido en silencio hasta entonces, tomó la palabra. Su voz era ronca por décadas de cigarrillos, pero transmitía autoridad. Finn tiene razón en que hay que hacerlo de forma legal. Pero Bose también tiene razón. Esa niña necesita protección y la necesita ahora. Así que esto es lo que haremos. Presentaremos todos los informes pertinentes, obtendremos toda la documentación, seguiremos todos los procedimientos, pero también dejaremos claro, discretamente, con cuidado, que está bajo nuestra protección. Las noticias vuelan en esta ciudad. El padre se enterará. ¿Y si es tan estúpido como para ponernos a prueba?, preguntó Axel. Mitchell sonrió con frialdad. Entonces responderemos como corresponde.
Dentro de la ley, por supuesto, tenemos abogados, cámaras, testigos. Si se acerca, lo documentaremos todo. Y si intenta algo, bueno, un hombre tiene derecho a defenderse a sí mismo y a aquellos que están bajo su protección. Rowan asintió con la cabeza. Me gusta, actuamos con inteligencia, pero no con debilidad. Así funciona el club. Necesitaremos un lugar donde ella pueda quedarse, dijo Carson. CPS querrá colocarla en un hogar de acogida de emergencia, pero eso podría tardar 1 o 2 días en organizarse. Eliza y yo tenemos la habitación de invitados. Somos padres de acogida autorizados desde que intentábamos adoptar. Ella podría quedarse con nosotros. Eso está bien, dijo Finn, tomando notas en un bloc de notas que había sacado. Una colocación legítima con adultos con antecedentes comprobados. CPS lo aprobará como medida de emergencia. Bo sintió que algo se le soltaba en el pecho. Por eso los había llamado. Eso era lo que significaba la hermandad. No solo montar juntos, no solo las fiestas y la camaradería, sino estar ahí cuando las cosas se ponían difíciles, resolver problemas, proteger a los vulnerables. Yo también quiero ayudar, dijo. Lo que ella necesite, material escolar, ropa, lo que sea. Quiero participar. Lo harás, le aseguró Carson. Todos lo haremos. Pero Finn tiene razón. Tenemos que tener cuidado con cómo abordamos esto. El padre podría argumentar que somos una mala influencia, usar nuestra reputación en nuestra contra. Tenemos que demostrar que somos responsables, que cumplimos la ley. Conozco a un juez de familia, dijo Mitchell pensativo. El juez Holbrook, un buen hombre, justo. Quizá valga la pena ponerse en contacto con él y explicarle la situación. Podría acelerar las cosas si fuera necesario. Hazlo, dijo Bo. Lo que sea necesario para mantenerla a salvo. Pasaron otros 30 minutos trabajando en los detalles, haciendo llamadas, poniendo las cosas en marcha. Carson se puso en contacto con su antiguo supervisor de CPS, le explicó la situación y le pidió todos los favores que le debía. Finn redactó una declaración oficial y comenzó a fotografiar los moretones que Bo había descrito. Mitchell llamó al juez Holbrook y habló en voz baja en un rincón de la habitación. Cuando finalmente salieron de la sala de reuniones, encontraron a Ivy en la cocina con Eliza, decorando galletas de azúcar. La niña tenía harina en la nariz y algo que podría haber sido el comienzo de una sonrisa en su rostro. ¿Cómo van las galletas?, preguntó Bo, con voz deliberadamente alegre. Bien, respondió Ivy. La señorita Eliza me está enseñando a hacer rosas de glaseado. Eso es genial, pequeña. Bo sacó una silla y se sentó frente a ella. Necesito hablar contigo sobre lo que va a pasar ahora. ¿Te parece bien? La sonrisa se desvaneció, sustituida por cansancio. ¿Tengo que irme a casa? No, dijo Beck con firmeza. No tienes que irte, pero sí que tenemos que hablar con algunas personas. Personas cuyo trabajo es ayudar a niños que están en apuros. Van a querer escuchar tu historia y es posible que tengan que hacerte algunas fotos de tus moratones. Sé que suena aterrador, pero son buenas personas. Van a ayudar a garantizar tu seguridad. Y después de eso, la voz de Ivy era apenas un susurro. ¿A dónde iré? Te quedarás con Carson y Eliza por un tiempo. Bee dijo que tienen una casa bonita con una habitación de invitados. Eliza es enfermera, así que sabe cómo cuidar a las personas. Y allí estarás a salvo, te lo prometo. ¿Y mi padre? Era la pregunta que Bo temía. Tu padre no volverá a hacerte daño, dijo con cuidado. Nos aseguraremos de ello, pero puede que nos lleve un poco de tiempo resolverlo todo. Ivy bajó la vista hacia la galleta que había estado decorando. Una estrella cubierta de glaseado rosa. Se va a enfadar mucho. No tiene por qué enfadarse, dijo Carson, uniéndose a ellos en la mesa. Perdió ese derecho cuando te hizo daño, y definitivamente no se acercará a ti. No dejaremos que eso suceda. Rowan apareció en la puerta, con el teléfono en la mano. Los servicios sociales van a enviar a alguien. Llegará en unos 20 minutos. También están contactando con la policía para que comprueben el bienestar de tu padre en su domicilio. Ivy se estremeció al oír mencionar a la policía. Van a ir a mi casa solo para hablar con tu padre, dijo Carson con delicadeza.
para hacerles saber que estás a salvo y que va a haber una investigación. Es el procedimiento habitual. Lo sabrá, dije. Sabrá que alguien ha informado de sus preocupaciones, corrigió Finn. Podría haber sido un profesor, un vecino, cualquiera. E incluso si sospecha que has sido tú, no puede hacer nada al respecto. No vas a volver allí, Ivy. Ni ahora ni nunca. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero esta vez parecían diferentes. No solo miedo, sino algo parecido al alivio. ¿De verdad? ¿De verdad? Bo dijo, ahora formas parte de nuestra familia y nosotros protegemos a nuestra familia. Durante las 2 horas siguientes, la sede del club se convirtió en un hervidero de caos organizado. Llegó una trabajadora de los servicios de protección infantil, una mujer de mediana edad llamada Patricia Chen, por la que Carson había respondido. Entrevistó a Ivy en privado en una de las salas traseras, con voz paciente y amable. Eliza documentó los moretones, tomando fotografías cuidadosas y tomando notas detalladas. Un agente de policía se presentó, tomó declaración y les aseguró que se habían enviado agentes a la dirección de Ivy. Durante todo este tiempo, los miembros del club mantuvieron su presencia, formando un muro silencioso de protección. No agobiaron a Ivy ni la abrumaron, pero ella podía verlos, lo que le recordaba constantemente que ya no estaba sola. Cuando Patricia salió finalmente de la sala de entrevistas, su expresión era sombría pero decidida. He visto suficiente, dijo en voz baja al grupo reunido. Se concede la custodia protectora de emergencia. Ivy quedará bajo la tutela de Carson y Eliza hasta que se complete la investigación y se celebre la vista judicial. Señor Dalton, gracias por informarnos de esto. Es posible que haya salvado la vida de esta niña. Stella habría querido que lo hiciera, dijo Bo con sencillez. La expresión de Patricia se suavizó. Su hija, siento mucho su pérdida, era claramente una niña especial. Lo era. Above miró a Ivy, que le estaba enseñando a Rowan sus galletas decoradas, y el hombre las admiró con un entusiasmo exagerado. Y tenía buen gusto para elegir amigos. Mientras el sol se ponía sobre Bakersfield, proyectando largas sombras en el aparcamiento, los miembros del club se quedaron fuera observando cómo Carson y Eliza cargaban la bolsa de viaje que Ivy había pedido prestada en su coche. La niña se volvió, buscando entre la multitud hasta que encontró a Bee. Gracias, dijo, con la voz resonando sobre la grava. Díselo a Stella, dile que ahora voy a estar bien. A Bee se le hizo un nudo en la garganta. Lo sabe, pequeña, lo sabe. Y cuando el coche se alejó, Bo sintió algo que no había sentido en 6 meses. Un propósito. La muerte de Stella lo había destrozado. Lo había dejado cuestionándose todo. Pero tal vez por eso él había sobrevivido y ella no. Tal vez esta era su oportunidad de honrar su memoria de una manera que importara. La hermandad lo apoyaba, silenciosa y sólida. Hoy habían comenzado algo, habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. El padre de Ivy respondería. El sistema se movería lentamente. Habría desafíos, pero los enfrentarían juntos. Eso era lo que hacía la familia. Y resultó que la familia no tenía nada que ver con la sangre y todo que ver con la elección. La elección de levantarse, proteger, cuidar cuando sería más fácil no hacerlo. Los Hells Angels tenían una reputación. Mañana comenzarían a mostrarle a Bakersfield lo que esa reputación realmente significaba. La llamada llegó a las 12 de la madrugada, 3 días después de que Ivy fuera acogida por Carson y Eliza. Bo ya estaba despierto. El sueño le había sido esquivo desde la muerte de Stella, y últimamente su mente daba vueltas con pensamientos sobre Ivy, sobre la batalla legal que se avecinaba, sobre la frágil confianza en los ojos de una niña traumatizada. Cuando su teléfono vibró en la mesita de noche, respondió antes de que terminara el primer tono. Es Carson. Tenemos un problema. Bo se puso de pie inmediatamente y buscó sus vaqueros. Ivy está bien, está a salvo. Pero Declan Marsh apareció en nuestra casa hace 20 minutos, borracho, agresivo, exigiendo que le entregáramos a su hija. Eliza llamó a la policía y ellos lo sacaron de la propiedad. Pero Bo,
Él sabe dónde está y no va a dejarlo pasar. Voy para allá. El trayecto hasta la casa de Carson duró 15 minutos. Parecieron horas. Las calles de Bakersfield estaban vacías a esa hora. Solo se veía algún camión de vez en cuando atravesando la ciudad y el resplandor omnipresente de las refinerías de petróleo en el horizonte. La mente de Bose se aceleró pensando en posibles escenarios, contingencias y las peores posibilidades. Declan Marsh habían investigado sus antecedentes después de presentar el informe al Servicio de Protección de Menores. 36 años, trabajador de almacén, antecedentes por alteración del orden público bajo los efectos del alcohol, pero sin condenas. La madre de Ivy había fallecido cuando la niña tenía 3 años. Accidente de coche, sin circunstancias sospechosas. Sobre el papel, Marsh era un padre viudo que luchaba por llegar a fin de mes. En realidad, era un borracho violento que llevaba años aterrorizando a su hija. La casa de Carson y Eliza estaba en un tranquilo barrio residencial, el tipo de lugar donde la gente lavaba sus coches los domingos y conocía los nombres de sus vecinos. Cuando Bo llegó, ya había 3 motocicletas aparcadas en la entrada. La Chopper personalizada de Rowan, la elegante Cruiser negra de Finn y la Harley Vintage de Mitchell. La hermandad se había movilizado. Carson lo recibió en la puerta, con el rostro tenso por la ira contenida. Ella está arriba con Eliza, asustada, pero bien. La policía tomó declaración y le dijo a Marsh que si volvía, lo arrestarían por allanamiento. Eso no lo detendrá, dijo Rowan desde la sala. Se paró junto a la ventana, vigilando la calle. Los tipos como él creen que las normas no se aplican a ellos. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Bo. Carson se pasó la mano por el pelo, con el cansancio evidente en cada línea de su cuerpo. Apareció golpeando la puerta, gritando que no teníamos derecho a retener a su hija. Dijo que éramos un grupo de criminales que le estaban lavando el cerebro a una niña pequeña. Los vecinos lo oyeron todo y llamaron al 911 antes de que tuviéramos que hacerlo nosotros. Cuando llegó la policía, Marsh intentó hacer creer que él era la víctima, que habíamos secuestrado a Ivy. Los agentes comprobaron la documentación de los servicios sociales y le dijeron que tenía que marcharse. ¿Cómo te ha encontrado?, preguntó Finn. Se supone que la dirección de acogida es confidencial. Es un pueblo pequeño, dijo Mitchell con tristeza. Las noticias vuelan. Alguien habla con alguien que habla con alguien. Basta con que una persona mencione que vio a una niña pequeña en el club. Otra persona que sepa de la licencia de acogida de Carson. Las piezas encajan. Tenemos que reforzar la seguridad. Bo dijo, podemos instalar cámaras. Ya hay sensores de movimiento, respondió Rowan. He llamado a un tipo que conozco que se dedica a los sistemas de seguridad. Estará aquí a primera hora de la mañana. Cámaras, alarmas, todo lo necesario, y yo me quedaré aquí esta noche. Si Marsh vuelve, tendrá que pasar por encima de mí. Carson asintió con gratitud. Eliza está nerviosa. Es fuerte, pero tener a un borracho gritando amenazas en la puerta de tu casa a las 2 de la madrugada. Se cayó, apretando la mandíbula. ¿Dónde está Ivy ahora?, preguntó Bo. Arriba, en la habitación de invitados. Lo ha oído todo. Eliza está con ella, intentando calmarla. Pero Carson negó con la cabeza. Está aterrorizada, Bo. Aterrorizada de que él la obligue a volver. Eso no va a pasar, dijo Bo, con más dureza de la que pretendía. Tenemos que acelerar los procedimientos judiciales. Finn, ¿podemos conseguir una audiencia de emergencia? He estado trabajando en ello, dijo Finn. Tenía su portátil abierto sobre la mesa de centro, rodeado de papeles. El juez Holbrook ha accedido a acelerar el proceso. Tenemos una audiencia programada para el viernes por la mañana, dentro de 72 horas. Es lo más rápido que he podido conseguir. 72 horas, repitió Bo. Pueden pasar muchas cosas en 72 horas. Por eso vamos a actuar con inteligencia, dijo Finn con firmeza. Documentaremos todo. Cada contacto que haga Marsh, cada amenaza, cada violación de las órdenes temporales del tribunal. Construiremos un caso tan sólido que ningún juez de California se plantearía siquiera devolverle a Ivy.
Y mientras tanto, preguntó Carson. Mientras tanto la mantendremos a salvo, dijo Rowan. Me coordinaré con los chicos. Estableceremos un turno. Nos aseguraremos de que siempre haya alguien aquí o cerca. Lo haremos discretamente. No le daremos a Marsh ni a nadie más motivos para afirmar que estamos intimidando a los testigos o actuando como matones, pero vigilaremos, esperaremos, y si intenta algo, responderemos. Bo miró a los hombres reunidos en el salón de Carson, sus hermanos, su familia. Todos habían acudido en mitad de la noche, sin hacer preguntas. Eso era lo que significaba el club, lo que representaban sus parches. No la violencia y la rebelión que veía el público, sino esta lealtad, esta protección, esta unión cuando más importaba. Quiero verla, dijo Bo. Solo un minuto, para que sepa que estoy aquí. Carson lo llevó arriba, a la habitación de invitados. La puerta estaba entreabierta y Bo podía oír la suave voz de Eliza dentro, leyendo un libro infantil. Llamó suavemente a la puerta y Eliza levantó la vista, con los ojos cansados, pero amables. Ivy, el señor B está aquí. Quería ver cómo estabas. La niña estaba acurrucada bajo un edredón de flores, con el rostro pálido a la luz de la lámpara de la mesilla. Cuando vio a B, nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. «Hola, pequeña», dijo Bo en voz baja, sentándose en la silla junto a la cama. «He oído que has pasado una noche aterradora». «Me ha encontrado», susurró Ivy. «Pensaba que aquí estaría a salvo, pero me ha encontrado. Aquí estás a salvo. La policía lo ha echado y no le permiten volver. Carson, Eliza, yo y un montón de gente más nos estamos asegurando de que no pueda llegar hasta ti». Pero estaba muy enfadado. La voz de Ivy temblaba. «No lo has oído. Gritaba que soy su hija, que le pertenezco, que nadie puede separarme de él. Y si el juez le cree, y si me obligan a volver». Bo sintió que se le partía el corazón al oír el miedo en su voz. «Eso no va a pasar, Ivy. El viernes iremos al juzgado y le demostraremos al juez exactamente por qué no puedes volver allí. Todos esos moratones que documentamos, todo lo que le contaste al trabajador de los servicios sociales, todas las pruebas, todo eso va a contar. Pero, ¿y si no es suficiente?». Era la pregunta que mantenía a Bo despierto por las noches. El miedo que no podía quitarse de encima. ¿Y si el sistema le fallaba? ¿Y si algún tecnicismo, alguna laguna legal, un mal día de algún juez provocaba que Ivy volviera con su maltratador? La idea le ponía físicamente enfermo. «Será suficiente», dijo, inyectando en su voz una convicción que no sentía del todo. «Y aunque por alguna razón no fuera suficiente, aunque las cosas no salieran exactamente como queremos en el tribunal, te prometo esto, no te vamos a abandonar. Seguiremos luchando, protegiéndote, buscando soluciones. Ya no estás sola». Ivy le estudió el rostro durante un largo momento. Stella dijo, «Siempre has cumplido tus promesas. Así es, y ahora te hago esta promesa. Tu padre nunca volverá a hacerte daño. Cueste lo que cueste, tarde lo que tarde, vamos a mantenerte a salvo». Parte de la tensión abandonó el pequeño cuerpo de la niña. No parecía del todo convencida, pero parecía menos aterrorizada. Y eso ya era algo. «Intenta dormir un poco», dijo Eliza con suavidad. «Estaré al final del pasillo si necesitas algo. Y el señor Rowan estará abajo toda la noche vigilando». «¿Como un guardia?», preguntó Ivy. «Como familia», corrigió Bo. «Eso es lo que hacemos por la familia». Abajo, los hombres se habían trasladado a la cocina y hablaban en voz baja mientras tomaban café. La casa había adquirido el ambiente de un centro de mando, con el portátil de Finn mostrando documentos legales, el teléfono de Mitchell mostrando un mapa del barrio con los posibles puntos de vigilancia marcados y la mente táctica de Rowan elaborando protocolos de seguridad. «Tenemos que pensar con antelación», dijo Mitchell cuando Bo se unió a ellos. Era previsible que Marsh apareciera por aquí, pero ¿cuál será su próximo movimiento? Sabe que ahora la policía está involucrada. Sabe que se acerca una vista judicial. ¿Retrocederá e intentará hacerse pasar por un padre respetable? ¿O irá a más? «Amy», dijo B con certeza.
Los tipos como él, cuando sienten que pierden el control, no se retiran. Redoblan la apuesta. Va a intentar encontrar una ventaja, intentar hacernos quedar mal. Ya ha empezado, dijo Finn, girando su ordenador portátil para mostrarles una publicación en Facebook. El perfil de Declan Marsh, público y enfadado, despotricando sobre cómo una banda de moteros había secuestrado a su hija, cómo el sistema era corrupto, cómo los padres inocentes no tenían derechos. La publicación ya se había compartido docenas de veces, generando comentarios que iban desde el apoyo hasta el escepticismo. Está jugando la carta de la víctima, observó Carson, intentando controlar la narrativa. Déjalo, dijo Rowan. Las publicaciones en las redes sociales no importan en el Tribunal de Familia. Lo que importa son las pruebas, y las tenemos. Puede inventarse la historia que quiera en Internet, pero ante el juez Holbrook, la verdad saldrá a la luz. Aún así, dijo Finn pensativo, debemos ser conscientes de la percepción del público. Si los medios locales se hacen eco de esto, si se convierte en una historia sobre moteros contra un padre afligido, eso podría complicar las cosas. Entonces nos adelantamos, sugirió Mitchell. Tenemos nuestra propia historia que contar. La historia de Stella, una niña pequeña que intentó ayudar a su amiga y murió antes de poder terminar. Un padre que honra la memoria de su hija protegiendo al niño al que ella quería. Es una historia poderosa y es cierta. Bo asintió lentamente. Podríamos ponernos en contacto con esa periodista del Californian, la que escribió el artículo sobre nuestra carrera benéfica el año pasado. Fue imparcial, no sensacionalista. Yo me pondré en contacto con ella, dijo Mitchell. Pero con cuidado, no convirtamos esto en un circo mediático. Solo nos aseguraremos de que se escuche nuestra versión si Marsh intenta pintarnos como los villanos. Hablaron durante otra hora, haciendo planes, anticipando problemas, preparando contingencias. Para cuando el sol comenzó a iluminar el cielo oriental, ya tenían una estrategia. Rowan se quedaría en la casa durante el día, proporcionando seguridad mientras Carson y Eliza iban a trabajar. Otros miembros del club patrullarían el vecindario a intervalos regulares, vigilando a Marsh o cualquier otra amenaza. Finn seguiría preparándose para la vista judicial, recopilando declaraciones y documentación adicionales. Y Bo trabajaría con Patricia Chen en CPS para garantizar que se siguieran correctamente todos los procedimientos, sin dejar margen para que Marsh alegara un proceso inadecuado. Mientras los hombres se preparaban para marcharse, Bo apartó a Carson. Sé que esto es difícil para ti y para Eliza. Tener a Ivy aquí lidiando con Marsh. Todo el estrés. Si es demasiado, no lo hagas, interrumpió Carson. Ni se te ocurra disculparte u ofrecerle mudarse a otro lugar. Esa niña está durmiendo arriba, en nuestra habitación de invitados. Probablemente sea la primera vez que duerme de verdad en años. Eliza ya está hablando de matricularla en la escuela, comprarle ropa nueva, asegurarse de que tenga todo lo que necesita. Estamos comprometidos con esto hasta el final. Solo quiero que sepas a lo que te estás enfrentando. Marsh no va a desaparecer. Incluso después de la vista judicial, aunque ganemos, seguirá siendo un problema. Podría haber apelaciones, requisitos de visitas supervisadas, batallas legales continuas. Podrían pasar meses o años antes de que esto se resuelva por completo. Entonces habrá que esperar meses o años, dijo Carson con sencillez. Eliza y yo llevamos 5 años intentando formar una familia. 3 abortos espontáneos, una adopción fallida. Casi nos habíamos rendido. Y entonces apareciste tú con Ivy, esta niña asustada y herida que necesita exactamente lo que nosotros podemos darle. Quizá no sea una coincidencia, quizá así es como nos convertimos en padres. Bo sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Ella tendría suerte de tenerte. Nosotros tendríamos suerte de tenerla a ella, corrigió Carson. Ahora vete a casa, duerme un par de horas. Parece que vas a caer rendido. Bo condujo a casa mientras la ciudad despertaba a su alrededor. Trabajadores que se dirigían a sus turnos tempranos, camiones de reparto haciendo sus rondas, el cielo pasando de gris a azul. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente estaba acelerada.
Ya estaba pensando en la audiencia judicial, en el próximo movimiento de Marsh, en la docena de formas en que esto podría salir mal. Pero debajo de la preocupación había algo más. Una feroz determinación protectora. Ivy había sido defraudada por todos los adultos de su vida. Su padre, la muerte de su madre, los profesores y vecinos, que debían de haber visto las señales pero no dijeron nada. Solo había tenido a Stella, otra niña tan indefensa como ella. Y luego Stella murió, y Ivy se había quedado completamente sola hasta ahora. Los Hells Angels no eran perfectos. Habían cometido errores, habían cruzado líneas, habían hecho honor a su dura reputación más de una vez. Pero cuando se trataba de proteger a un niño, todos estaban dispuestos a hacerlo. Y Declan Marsh estaba a punto de aprender lo que eso significaba. La tormenta se avecinaba. Que viniera. Estarían preparados. El viernes por la mañana llegó con el calor aplastante que hacía famoso a Bakersfield en verano. A las 9 a.m. ya hacía 85 de Jeff y el aire brillaba sobre el asfalto cuando Bo aparcó su camioneta en el estacionamiento del juzgado del condado de Kern. Había elegido deliberadamente la camioneta en lugar de su motocicleta. Hoy tenía que parecer responsable, fiable, el tipo de persona en la que un juez podría confiar el bienestar de la niña. Carson y Elisa ya estaban allí, sentados en un banco a la sombra con Ivy entre ellos. La niña llevaba un vestido nuevo, azul pálido con flores blancas, que Elisa había comprado para la ocasión. Llevaba el pelo cuidadosamente trenzado y agarraba con fuerza un conejo de peluche que Carson le había regalado la noche anterior. Parecía pequeña, frágil y aterrorizada. «Buenos días», dijo Ben, sentándose a su lado. «¿Cómo estás, pequeña?» «Tengo miedo», admitió Ivy, con voz apenas audible. «¿Y si está ahí dentro? ¿Y si tengo que verlo?» «Probablemente estará allí», dijo Finn, saliendo de la entrada del juzgado. Llevaba un traje en lugar de sus habituales vaqueros y chaqueta de cuero, luciendo como el profesional del derecho que había sido en otros tiempos. El juez querrá escuchar a ambas partes. Pero no estará sola con él, Ivy. Estarán Patricia, de CPS, Joe, Carson, Eliza y el señor B. Estarás rodeada de gente que se preocupa por ti. ¿Qué tengo que decir? Solo di la verdad. El juez Holbrook te hará algunas preguntas sobre lo que pasó en casa, sobre cómo te has sentido. Solo responde con sinceridad. Eso es todo lo que tienes que hacer. Otros miembros del club comenzaron a llegar, aparcando sus motocicletas en una fila ordenada al final del aparcamiento. Rowan, Mitchell, Axel, Parker, incluso algunos de los aspirantes vinieron para mostrar su apoyo. Todos se habían arreglado para la ocasión, vistiendo sus mejores ropas sobre sus chalecos, un recordatorio visible de que Ivy no solo estaba siendo defendida por individuos, sino por toda una familia. A las 9:30, Patricia Chen llegó, profesional con un traje pantalón gris, los brazos llenos de archivos. Buenos días a todos. Acabo de revisar los informes policiales del incidente en la casa de Carson. Declan Marsh fue arrestado anoche. ¿Qué? B se levantó. ¿Por qué? Por conducir bajo los efectos del alcohol. Lo detuvieron a unas 3 millas de la casa de Carson a las 11 de la noche, claramente ebrio. Está detenido a la espera de la audiencia de fianza. Patricia tenía una expresión de satisfacción sombría. Eso no va a quedar bien ante el juez Holbrook. ¿Pero eso significa que no estará aquí hoy?, preguntó Ivy, con un tono de esperanza en su voz. Aún podría pagar la fianza a tiempo, pero en cualquier caso el juez lo sabrá. Esto respalda todo lo que hemos estado diciendo sobre su abuso del alcohol y su falta de criterio. Maya Patricia se agachó hasta la altura de Ivy. ¿Cómo estás, cariño? ¿Lista para esto? Creo que sí. Eres muy valiente. Recuerda que no estás en problemas. No has hecho nada malo. El juez solo quiere entender lo que ha estado pasando para poder tomar la mejor decisión para mantenerte a salvo. A las 10 los llamaron a la sala del tribunal. Era más pequeña de lo que Bo esperaba, más parecida a una oficina que a las grandes salas que había visto en la televisión. El juez Holbrook estaba sentado detrás de un escritorio elevado, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y ojos inteligentes y penetrantes.
Levantó la vista cuando entraron y su mirada recorrió al grupo con interés, deteniéndose en los chalecos del club. Buenos días. Esta es la audiencia de custodia de emergencia de la menor Ivy Marsh. ¿Están presentes todas las partes? Su señoría, dijo un secretario del tribunal. El señor Declan Marsh se encuentra actualmente bajo custodia del condado. Se le notificó la audiencia de hoy, pero no puede asistir. El juez Holbrook arqueó las cejas. ¿No puede o no quiere? No puede, su señoría. Anoche fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Entiendo. El juez tomó nota. Muy bien, continuaremos. Señora Chen, usted representa a los servicios de protección de menores. Sí, señoría. Patricia se puso de pie y presentó sus credenciales y el expediente del caso. Y tú debes de ser Ivy, dijo el juez Holbrook, suavizando el tono de voz al dirigirse a la niña. No tienes por qué estar nerviosa. Estoy aquí para escucharte y ayudarte a decidir qué es lo mejor. ¿Te parece bien? Ivy asintió con la cabeza, agarrándose con fuerza a la mano de Elisa. La audiencia se desarrolló de forma metódica. Patricia presentó el caso. El informe inicial de Bo Dalton, las lesiones documentadas, las declaraciones de Ivy sobre el abuso y el abandono continuados, el incidente en la casa de Carson y ahora la detención por conducir bajo los efectos del alcohol. Describió a una niña en peligro por culpa de un padre cuya alcoholismo y violencia se habían descontrolado. A continuación, Finn tomó la palabra y proporcionó información sobre la acogida con Carson y Eliza, sus credenciales como padres de acogida autorizados, su entorno familiar estable y el sistema de apoyo que rodeaba a Ivy en la comunidad en general. Mencionó con cuidado la participación del club, presentándolo como una red de adultos preocupados que habían dado un paso al frente para proteger a una niña vulnerable. Su señoría, dijo Finn, sé que los Hells Angels tienen cierta reputación, pero le pido que mire más allá del cuero y las insignias y vea lo que realmente ha sucedido aquí. Un padre afligido encontró a una niña asustada en la tumba de su hija. En lugar de darle la espalda, en lugar de decidir que no era su problema, le buscó ayuda. Siguió los procedimientos adecuados, se puso en contacto con las autoridades y se aseguró de que fuera acogida en un hogar seguro y supervisado. Este es un grupo de personas que vio a una niña necesitada y dio un paso al frente. Eso no es un comportamiento delictivo. Eso es comunidad. El juez Holbrook escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando, sin revelar nada con su expresión. Luego se volvió hacia Ivy. Ivy, necesito hacerte algunas preguntas. Puedes responder todo lo que quieras. Si necesitas un descanso, solo dímelo. De acuerdo. De acuerdo, Ivy susurró. ¿Puedes contarme cómo era vivir con tu padre? ¿Cómo era eso? Ivy retorció los dedos en su regazo. Con el suave ánimo de Patricia y la presencia constante de Carson a su lado, comenzó a hablar lentamente al principio. Luego, con creciente confianza, describió años de miedo. La bebida de su padre, los ataques de ira impredecibles, los moretones que intentaba ocultar, ir al colegio con hambre porque no había comida en casa, mentir a los profesores porque tenía demasiado miedo de lo que pasaría si alguien se enteraba. Y tu amiga Estela, dijo suavemente el juez Holbrook, ella intentó ayudarte. Sí. Los ojos de Ivy se llenaron de lágrimas. Era la única que era amable conmigo, compartía su almuerzo y me daba ropa cuando la mía estaba sucia, y nunca me hacía preguntas que me metieran en problemas. Simplemente se preocupaba por mí. Y cuando Stella murió, ¿qué hiciste? Fui a su tumba. Quería decirle que lamentaba no haber podido ayudarla cuando estaba viva, como ella me había ayudado a mí. Y fue entonces cuando conocí al señor B. Ivy miró a B, que estaba sentado en la última fila con los demás miembros del club. Me preguntó por qué lloraba y yo estaba muy asustada. Pero recordé lo que Stella me había dicho, que él era de fiar. Así que le conté la verdad. ¿Tenías miedo de lo que pasaría si contabas la verdad? Sí. Mi padre decía que nadie me creería, que solo era una niña que se inventaba cosas, que si alguna vez contaba nuestros asuntos a alguien, me arrepentiría. La expresión del juez Holbrook se endureció. Gracias por ser sincera, Ivy. Has sido muy valiente. Se volvió hacia el grupo reunido.
He revisado toda la documentación proporcionada, las fotografías médicas, los informes de los servicios de protección infantil, las declaraciones policiales. He escuchado el testimonio de la Sregayan, del señor Mitchell. Asintió con la cabeza a fin y, lo más importante, de la propia Ivy. La sala se quedó en silencio. Todos contenían la respiración. Para mí está claro que esta niña ha sufrido abusos y negligencia importantes durante un largo periodo de tiempo. También está claro que las recientes acciones de su padre, presentarse ebrio en el hogar de acogida, proferir amenazas y ahora este arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, demuestran una inestabilidad continua y una falta de criterio. La pregunta que se me plantea es, ¿qué acogida beneficia más a los intereses inmediatos y a largo plazo de Ivy? Hizo una pausa y revisó sus notas. Normalmente prefiero mantener a las familias unidas siempre que sea posible para ofrecer servicios y apoyo que ayuden a los padres a resolver sus problemas. Sin embargo, este no es un caso de un padre que atraviesa dificultades temporales. Se trata de un patrón de abuso continuado, y la reciente escalada del señor Marsh sugiere que supone un peligro constante para esta niña. Bo sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Por lo tanto, concedo a los servicios de protección infantil la custodia de emergencia continuada de Ivy Marsh. Permanecerá con Carson y Eliza Mitchell hasta que se celebre la vista completa sobre la dependencia, que he programado para dentro de 60 días a partir de hoy. Mientras tanto, se ordena al señor Marsh que se someta a una evaluación de abuso de sustancias, asista a clases de control de la ira y participe en servicios de reunificación familiar. Las visitas serán supervisadas, supeditadas a su sobriedad y a la finalización de los programas ordenados por el tribunal. El alivio inundó la sala del tribunal. Ivy se desplomó contra Eliza, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero estas eran lágrimas diferentes, del tipo que provienen del alivio y no del miedo. Además, continuó el juez Holbrook, quiero abordar algo directamente. Señor Dalton, ¿podría ponerse de pie, por favor? Vi se puso de pie, con un nudo en el estómago. Esto podía salir bien o mal. Señor Dalton, usted es el miembro de los Hells Angels que inició esta intervención, ¿correcto? Sí, su señoría. Voy a ser franco con usted. Cuando revisé este caso por primera vez y vi la participación del club, me preocupé. Los Hells Angels no son conocidos por su comportamiento respetuoso con la ley. Pero he revisado las pruebas cuidadosamente y no veo ningún indicio de coacción, ninguna conducta impropia, ningún intento de eludir los procesos legales. Lo que veo es un grupo de personas que fueron testigos de abusos y tomaron las medidas adecuadas para detenerlos. El juez hizo una pausa y miró a los miembros del club que estaban en las últimas filas. Veo a hombres que podrían haber mirado para otro lado, que podrían haber decidido que no era su problema, pero que, en cambio, decidieron dar un paso al frente. Eso dice mucho de su carácter. Sin embargo, quiero dejar algo claro. Este caso seguirá siendo objeto de un estrecho seguimiento. Cualquier indicio de influencia indebida, cualquier violación de las órdenes judiciales, tendrá consecuencias inmediatas. ¿Queda claro? Sí, su señoría, dijo Bo, con voz firme a pesar de la emoción que le embargaba. Solo queremos lo mejor para Ivy. Entonces estamos de acuerdo. Se da por concluida la vista. Señorita Chen, asegúrese de que todas las partes reciban copias de las órdenes de hoy. El martillo del juez Holbrook cayó con un fuerte golpe. Fuera del juzgado, bajo el ardiente sol de California, Ivy rodeó con los brazos la cintura de Bay y lo abrazó con fuerza. Gracias, dijo ella, con la voz amortiguada contra el chaleco de él. Gracias por cumplir tu promesa. Beth se agachó y la miró a los ojos. Ahora vas a estar bien, pequeña. Tienes a Carson y a Eliza. Nos tienes a todos nosotros. Estás a salvo. ¿Y mi padre? ¿Volverá? Tendrá que seguir las reglas del juez si quiere verte. E incluso entonces, solo bajo supervisión. No puede hacerte más daño, Ivy. Esa parte de tu vida ha terminado.
Los miembros del club se reunieron en un círculo protector de cuero, cromo y una compasión inesperada. Mitchell le dio una palmada en el hombro a Bose. Rowan esbozó una rara sonrisa. Finn parecía satisfecho, su trabajo legal validado. Carson y Eliza estaban de pie con Ivy entre ellos, ya pareciendo una familia. ¿Qué les parece si almorzamos?, sugirió Eliza. Creo que todos nos lo hemos ganado. Mientras caminaban hacia sus vehículos, Bo sintió que algo cambiaba dentro de él. Durante 6 meses se había ahogado en el dolor, preguntándose por qué se habían llevado a Stella, si su corta vida había significado algo. Ahora tenía su respuesta. La amabilidad de Stella hacia Ivy, su amistad, su protección. Había importado. Había creado una cadena de acontecimientos que habían conducido a este momento, a la justicia, la seguridad y la esperanza. El legado de su hija no estaba en una tumba. Estaba caminando junto a Carson, de la mano de Eliza, por fin a salvo. Los Hells Angels tenían una reputación. Hoy habían demostrado a Bakersfield lo que esa reputación podía significar cuando se canalizaba hacia la protección en lugar de hacia la rebelión. Y tal vez, solo tal vez, habían cambiado algunas opiniones sobre lo que realmente era una familia. 3 meses después, el otoño había llegado a Bakersfield. El brutal calor del verano finalmente había terminado, reemplazado por mañanas y tardes más frescas que hacían agradable volver a montar en moto. Bo se sentó en su porche, con una taza de café en la mano, viendo salir el sol sobre el vecindario. Su teléfono vibró con un mensaje de Carson. Hoy es un gran día, deséanos suerte. Hoy era la audiencia final sobre la dependencia. El juez Holbrook dictaría su fallo sobre la colocación permanente de Evie. Si todo salía según lo previsto, y Finn les había asegurado que así sería, Carson y Eliza se convertirían oficialmente en los padres de acogida de Evie, con un camino claro hacia la adopción, si eso era lo que todos querían. Declan Marsh no había sido un factor determinante. Había completado exactamente 2 de los programas ordenados por el tribunal antes de desaparecer. Se había emitido una orden de arresto cuando faltó a sus citas de visitas supervisadas, pero al parecer había abandonado California por completo. ¡Qué alivio! En lo que a Bo respectaba, algunas personas no merecían una segunda oportunidad. Terminó su café y entró en casa para prepararse. Hoy era un día importante, como el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Su casa era diferente ahora. La habitación de Stella había permanecido intacta durante meses después de su muerte, un santuario para su dolor. Pero recientemente, con el ánimo de Evie, había empezado a ordenar sus cosas. Algunas cosas las había guardado cuidadosamente para conservarlas. Otras las había donado, y algunas cosas especiales, los libros favoritos de Stella. Algunas de sus obras de arte se las había dado a Ivy para que los recuerdos de su hija siguieran vivos a través de su amiga. Esa tarde, en el club, se respiraba un ambiente de celebración. Se había corrido la voz de que la audiencia había ido bien, que el juez Holbrook había concedido la custodia permanente a Carson y Eliza. El proceso de adopción llevaría tiempo, pero en ese momento era esencialmente una formalidad. Ahora es realmente parte de nuestra familia, dijo Carson, sonriendo mientras aceptaba las felicitaciones de los demás miembros. Legalmente y todo eso. ¿Cómo se está adaptando?, preguntó Mitchell. Se había encariñado especialmente con Ivy y le enseñaba a jugar al ajedrez los domingos por la tarde en la sede del club. Mejor de lo que esperábamos. Le va muy bien en el colegio. Ha hecho algunos amigos. A veces todavía tiene pesadillas y tiene que trabajar el trauma con su terapeuta. Pero se está recuperando. Se nota en su forma de sonreír ahora, en que ya no mira constantemente por encima del hombro. Bo sintió cómo el orgullo le hinchaba el pecho. Esto era por lo que habían luchado. Esta vida normal para una niña que había conocido demasiado miedo. Quiere verte. Carson dijo a Bo que preguntó si vendrías a cenar esta noche. Estamos de celebración y ella ha pedido expresamente que estés allí. Yo no me lo perdería. Esa tarde, Bo se dirigió a casa de Carson, con el aire fresco y limpio acariciándole el rostro. El barrio estaba ahora adornado con decoraciones de Halloween.
calabazas sonrientes en los porches y telarañas falsas cubriendo los buzones. La vida normal de los suburbios, algo que Ivy nunca había conocido antes. Ella lo recibió en la puerta, con el rostro iluminado por la emoción. En 3 meses había cambiado notablemente. Había ganado peso y sus mejillas se habían rellenado de forma saludable. Su cabello estaba brillante y bien cuidado, pero el mayor cambio estaba en sus ojos. Ahora tenían brillo, en lugar de ese cansancio apagado que provenía del miedo crónico. Señor B, venga a ver mi habitación. Si es de Lisa, ayúdeme a decorarla. Le cogió de la mano y lo llevó arriba. La habitación de invitados se había transformado en un espacio adecuado para una niña, con paredes de color lila pálido, estanterías llenas de libros nuevos y un escritorio para hacer los deberes. Una de las paredes estaba cubierta de dibujos, algunos de la escuela y otros claramente terapéuticos, que representaban escenas oscuras y que poco a poco daban paso a imágenes más alegres. Aquí es donde hago los deberes, dijo Ivy con orgullo, señalando el escritorio. Y este es mi rincón de lectura. Y mira, abrió su armario para mostrar una gran variedad de ropa, toda limpia y que le quedaba bien. Ahora tengo muchos conjuntos. ¿No es increíble? Es maravilloso, pequeña. Me alegro mucho por ti. Quería enseñarte otra cosa. Sacó una fotografía enmarcada de su estantería. En ella aparecían dos niñas pequeñas, abrazadas, sonriendo a la cámara. Stella y Ivy, probablemente un año antes de la muerte de Stella. No tenía ninguna foto de nosotras, explicó Ivy, pero la señorita Elisa se puso en contacto con tu madre, la madre de Stella, y ella tenía esta de un evento escolar. Nos la envió. ¿Te parece bien que la tenga? A Bey se le hizo un nudo en la garganta. Más que bien. A Stella le encantaría que la tuvieras. A veces hablo con ella, dijo Ivy en voz baja. En mi cabeza. Le cuento mi nueva vida. Le hablo de Carson y Eliza, de la escuela. Creo que estaría contenta con cómo han salido las cosas. Lo estaría. Estaría muy orgullosa de ti. Abajo, Elisa había preparado un festín. Pollo asado, puré de patatas, judías verdes, panecillos recién hechos, muy lejos de la nevera vacía y las comidas perdidas de la antigua vida de Ivy. Comieron juntos. La conversación fue fluida y llena de risas. Carson contó una historia divertida sobre un cliente del trabajo. Eliza describió un caso difícil en el hospital. Ivy habló de un próximo proyecto escolar. Era normal, maravillosamente normal. Después de la cena, mientras Eliza y Ivy recogían los platos, Carson apartó a Ben. Quería darte algo. Le entregó un sobre. Dentro había un documento formal, unos papeles que nombraban a B padrino de Ivy, un papel simbólico pero legalmente reconocido en su vida. Hablamos con Ivy al respecto, explicó Carson. Le preguntamos quién quería que fuera su padrino, alguien que siempre formara parte de su vida, en quien pudiera confiar. Ella dijo, tú, sin dudarlo, si estás dispuesto. Bo miró los papeles y luego a Ivy en la cocina, riéndose de algo que había dicho Eliza. Sería un honor. Ella te considera parte de la familia, Bo, como la persona que la salvó. Y, en muchos sentidos, así fue. Si no te hubieras detenido ese día en el cementerio, si no la hubieras escuchado cuando finalmente encontró el valor para hablar, no quiero pensar en dónde estaría ahora. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Pero la mayoría de la gente no lo hace, dijo Carson. En serio, la mayoría de la gente mira para otro lado. Se dicen a sí mismos que no es asunto suyo, o tienen miedo de involucrarse, o no quieren complicaciones. Tú no hiciste eso. Viste a una niña que necesitaba ayuda y la ayudaste. Eso es lo que te convierte en un buen hombre, con parches o sin ellos. Más tarde, al caer la tarde, Bo se encontró en el patio trasero con Ivy. La noche era clara, se veían las estrellas a pesar de las luces de la ciudad, algo poco habitual en el valle. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Ivy. Lo que quieras. ¿Crees que Stella sabe que ahora estoy a salvo? ¿Que vivo con Carson y Eliza? ¿Crees que puede vernos? Bo pensó detenidamente en su respuesta. Nunca había sido religioso, no tenía certezas reconfortantes sobre la vida después de la muerte y el cielo.
Pero al mirar a esta niña que había sobrevivido a tanto y que por fin había encontrado la paz, supo lo que Stella habría querido que él dijera. Creo que si hay justicia en el universo, entonces sí, ella lo sabe. Y creo que está feliz. Vosotros dos erais amigos cuando ambos necesitabais un amigo. Ella intentó protegerte lo mejor que pudo. Y, de una forma extraña, sigue protegiéndote, porque tu seguridad era importante para ella y eso era importante para mí. Así que, aunque ella ya no esté, su preocupación por ti ha hecho que ahora estés aquí. Es un bonito pensamiento, dijo Ivy. Me gusta pensar que ella es parte de la razón por la que ahora estoy bien. Lo es, sin duda lo es. Mientras Bo conducía a casa esa noche, con las calles tranquilas y silenciosas, pensó en lo misteriosa que era la vida. 6 meses antes, se había visto sumido en el dolor y se había cuestionado todo. La pérdida de Stella le había parecido sin sentido, cruel, un desperdicio de una vida brillante. Pero tal vez, después de todo, sí tenía sentido. No en su muerte, sino en lo que vino después, en las conexiones que había creado, en la bondad que había mostrado, en el legado de cariño que había dejado atrás. Stella había visto en Ivy algo que merecía la pena proteger, y ese acto de amistad infantil había tenido repercusiones que ella nunca habría imaginado. Los Hells Angels seguían teniendo su reputación. La gente seguía cruzando la calle, agarrando sus bolsos, haciendo suposiciones. Pero en la casa de Carson, una niña dormía segura. Sus pesadillas se desvanecían poco a poco. En la sala del juez Holbrook, un juez de familia se lo pensaba 2 veces antes de descartar a los moteros como delincuentes. En la oficina de Patricia Chen, una trabajadora de los servicios sociales sabía que tenía aliados en lugares inesperados. Y en el corazón de Bose, el propósito había sustituido a la desesperación. Habían roto el estereotipo, destrozado los prejuicios y demostrado que la protección y la compasión no eran dominio exclusivo de los convencionalmente respetables. La familia no se trataba de ropa a juego y vallas blancas. Se trataba de estar presente, mantenerse firme, elegir preocuparse cuando era más fácil no hacerlo. Unas semanas más tarde, Bo regresó al cementerio Green Lawn Memorial. No había vuelto desde el día en que encontró a Ivy. De alguna manera, le había parecido mal visitarla mientras su situación aún no se había resuelto, como si le estuviera pidiendo algo a Stella sin poder cumplirlo. Ahora, por fin, podía darle noticias. Colocó girasoles frescos en su tumba y se sentó en la hierba, en el mismo lugar donde Ivy había estado llorando aquel día. «Hola, pequeña», dijo en voz baja. «Pensé que querrías saberlo. Ivy está bien. Más que bien. Está a salvo. Es feliz. Ahora tiene una familia de verdad. Carson y Eliza la adoptarán oficialmente el año que viene». El viento susurraba entre las hojas de los robles, cálido y suave. Tenías razón sobre ella. Es una buena chica, inteligente, valiente, amable. Se parece a alguien que yo conocía. Todavía te echa de menos. Habla de ti todo el tiempo, pero se está recuperando. Va a estar bien. Bo quitó una hoja caída de la lápida. Te echo de menos todos los días. Daría cualquier cosa por tenerte de vuelta. Pero si tenías que irte, si eso estaba fuera de mi control, al menos algo bueno salió de ello. Tu amistad con Ivy importó. Literalmente le salvó la vida. Así que, supongo que lo que quiero decir es que marcaste la diferencia, pequeña. Tu vida significó algo, y voy a seguir honrando tu memoria cuidando de ella, siendo la persona que tú creías que era. Se quedó allí sentado un rato más, mientras el sol subía y el día se calentaba. La gente iba y venía, visitando a sus propios seres queridos fallecidos, cada uno con sus propias historias de dolor, recuerdos y amor que trascendían la muerte. Finalmente, Bee se levantó, se sacudió los vaqueros y volvió a su motocicleta. La vida le esperaba. Ivy tenía un recital escolar la semana siguiente al que le había invitado. El club estaba organizando una recogida de juguetes para las fiestas. Carson y Eliza iban a celebrar el Día de Acción de Gracias, el primero como familia oficial. Los Hells Angels tenían una reputación.
La mantendrían, pero en sus propios términos, definidos por sus acciones y no por las suposiciones de la sociedad. Habían demostrado que el cuero y los parches no impedían la compasión, que los hombres rudos podían tener corazones tiernos, que la familia era lo que uno hacía de ella. Y en algún lugar, a Bo le gustaba pensar, una niña de 9 años con cabello rubio y una risa contagiosa sonreía, orgullosa de su padre por hacer exactamente lo que ella siempre había sabido que haría, lo correcto cuando más importaba. Fin.